Los pueblos son sitios en los que la tranquilidad y la paz invitan a que los hechos paranormales y eventos más extraños tengan lugar y sean más fácilmente vistos. Y estas 4 experiencias demostrarán que, si quieres vivir algo así, un pueblo es uno de los mejores lugares para hacerlo. Oscuros, disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Un alma destrozada. Hola Ger, ¿cómo estás? Tengo una historia para contarte que es real. Pasó acá en Salta, Argentina. Me lo contó un familiar que vive en el pueblo donde sucedieron los hechos. No soy muy buena narrando, pero ahí va. Había un niño de aproximadamente 12 años que hace muchísimo tiempo había perdido a su madre y vivía con su papá y madrastra. El niño era maltratado por estas personas, psicológica y físicamente. Un día de tantos en las que la pasaba mal, le pidió por teléfono a su abuela que fuera a buscarlo porque lo habían dejado solo en la casa y no podía salir a jugar. La abuela no se molestó en ir por él. Aquel mismo día, más tarde, lo encontraron muerto. Se había ahorcado. Y fue cuando comenzó a ocurrir un evento muy extraño y escalofriante. En el funeral del niño se escuchaban llantos, pero no los de los familiares o amigos, sino un llanto femenino que nadie sabía de dónde provenía. Luego, durante las noches siguientes al suceso, el papá y la madrastra se despertaban porque dicen que dichos llantos, tan tétricos y melancólicos, se comenzaron a oír también en la habitación del niño. En cuanto iban a ver qué era lo que pasaba, el llanto de la mujer cesaba de repente. Para ellos, especialmente para el padre, el lamento era idéntico al que a veces, por alguna situación, escuchaba de la difunta madre del pequeño. La gente del pueblo afirmaba que el llanto se llegaba a escuchar entre las calles por las noches. Ya ningún lugar estaba a salvo de aquel pobre espíritu que vagaba por todas partes. Tuvieron que llevar a un sacerdote para rezar y consolar a esa alma en pena, y después de haberlo hecho, ya no se escuchó más. Con respecto al fallecimiento del niño, lamentablemente, como es un pueblo chico, nunca se hizo una investigación apropiada. Aparentemente varios familiares sabían la situación de maltrato que vivía el niño y nadie intervino. El calvario que debe haber vivido el chico para quitarse la vida debió ser terrible. Fue algo muy triste. Con este tipo de situaciones uno se plantea, ¿a dónde se va el alma de las personas cuando mueren por su propia mano? ¿Será que esa madre que también ya se había ido de nuestro mundo no podrá reunirse con su hijo por cómo falleció? Si llegas a narrarlo, déjalo como anónimo. Un abrazo, Ger. Me encantan tus historias. Saludos. Mi tío Nahual. Hola, Ger. Esta historia me la contó mi mamá hace un tiempo. Es sobre un tío que ya falleció. Ellos de pequeños vivían en un pueblo de Tamaulipas. Desde que eran muy chicos, este tío era conocido por ser muy desastroso. Se la pasaba jugando con sus amigos y desobedecía a mis abuelos. Cuando tuvo unos 17 años se peleó con mi abuelo y él lo corrió de la casa. Mi tío se fue bien enojado y no lo volvieron a ver por un largo rato. En esos tiempos yo siento que las familias no eran tan unidas o amorosas como ahora, así que, aunque estaban preocupados por cómo estaba, nunca se molestaron en buscarlo. Mi abuelo ya no quería verlo ni recibirlo. Mi mamá fue la que por pura coincidencia lo encontró en el mercado del pueblo un día.
Estaba parado en uno de esos puestos en los que venden cosas para brujería. En cuanto lo vio, fue a hablarle y pedirle que regresara, pero él se negó porque según ya había encontrado un trabajo con un chamán de por ahí. Lamentablemente desde entonces a mi tío lo vieron solo ocasionalmente, ya fuera por las calles o en las tiendas o mercados. No le hablaban, pero ahí estaba. Después de unos 2 o 3 años, él se había convertido también en un chamán. Era reconocido en el pueblo como sucesor de quien le enseñó todo lo que sabía. Él ya se había dedicado a hacer amarres, limpias y ese tipo de cosas. Parecía que le iba bien, pero todo cambió de repente. Mi mamá y mis abuelos no saben por qué, pero empezó a entrarle al alcohol y pronto llegó a ser conocido como el chamán borracho. Creen que su maestro chamán lo expulsó porque ahora lo veían durmiendo en las calles. Estaba muy mal. Lo feo de esta historia comenzó con rumores y sin que nadie se lo esperara. Mi mamá cuenta que cerca de la primavera se empezaba a hablar de una criatura que merodeaba en los alrededores. Decían que simplemente era como un humano, pero con mucho pelo y con cabeza de perro. Nunca antes en el pueblo se había hablado de algo así, y la gente empezó a tener mucho miedo porque cada vez eran más personas las que supuestamente lo veían. Luego avanzamos un par de meses después. Mis abuelos en aquel tiempo tenían un gallinero que les daba huevos que luego vendían en el pueblo. De eso se mantenían. Pero una noche se despertaron con el escándalo que estaban haciendo unas pocas gallinas. Un escándalo que no era nada normal. Corrieron al gallinero, pero ya era muy tarde. El alboroto lo estaban haciendo solo unas cuantas gallinas porque el resto estaban muertas. Y por las heridas era claro que se las estaban comiendo. Mi mamá dice que presenció con sus propios ojos la escena y fue algo espantoso porque había sangre por todas partes y sus cuerpos estaban regados y destrozados por todo el gallinero. Lo curioso es que la puerta de la reja no estaba forzada ni nada. Simplemente quitaron el seguro y se metieron. Este detalle tan simple fue algo que llenó de mucha confusión a la familia. Porque si fuera un animal, a menos que fuera muy hábil e inteligente, sabría cómo abrir el seguro. O la otra opción era que un humano entrara a robar. Pero ¿por qué dejaría los huevos que podría vender y mataría a las gallinas? Había muchas preguntas. Desde aquí las cosas se vuelven más confusas y abiertas a interpretación, porque justo al día siguiente le llegó la noticia a mi familia de que encontraron a mi tío con sangre en todo el cuerpo. Preocupados ahora sí de verdad, hasta mi abuelo que no quería ver a mi tío fue a buscarlo, y cuando lo encontró, le preguntó qué le pasó. Él estaba bien borracho y apenas le dijo unas palabras coherentes, pero se le entendió que se había peleado, lo cual era falso porque ya para ese momento la noticia hubiera corrido como el fuego. Y además, la sangre no era de él, ni tampoco tenía heridas. Mi mamá dice que se lo llevaron a casa y lo perdonaron entre comillas. Creo que más que nada fue que mi abuela convenció a mi abuelo para ayudar a su hijo. Aquí hubo bastante conflicto, porque obviamente mi abuelo no tardó en ligar lo que les pasó a las gallinas con mi tío, y él creía que mi tío era el culpable. Pero de nuevo mi abuela salió a defenderlo y le temblaba la cabeza para evitar que pensara esas cosas porque era ilógico que mi tío entrara para comérselas o hacerles algo tan horrible. Y en todo caso, si fuera él, lo único que hubiera hecho sería robar los huevos para venderlos. En fin, la relación no funcionó porque mi tío ya era muy adicto al alcohol, así que se salía constantemente de la casa por su vicio y no volvía. Mi abuelo se enojó tanto con él que ya no le permitió volver. Finalmente comenzaron a correr más rumores.
y esta vez eran más horribles y directos. Decían que mi tío era un nahual, que se aprendió a convertir con el chamán con el que estudiaba. Que la bestia con cabeza de perro que de repente veía a la gente era mi tío porque se estaba vengando con el pueblo porque lo expulsó el chamán. Algunos dicen que lo de ser nahual se lo inventó alguien que le tenía coraje a mi tío por algún trabajo que había hecho cuando era chamán, pero pues nunca sabremos la verdad. El señor quedó mal de la cabeza por sus malos hábitos y murió un tiempo después. A mí esta historia me causa mucha curiosidad, porque si lo vemos desde un lado creyente y aceptamos los rumores por locos que parezcan, pues sí, todo indica que sí, que mi tío era el nahual que devoró a las gallinas de mis abuelos. Pero si lo vemos desde un lado lógico, irónicamente la historia se vuelve más triste todavía, porque mi pobre tío no tuvo nunca la culpa de nada y todos lo crucificaron. Definitivamente no fue una buena vida. Espero que esta experiencia haya sido de tu agrado, Ger. Te mando un saludo. Los gritos a lo lejos. Vivo en Querétaro, en un pueblo rumbo a San Miguel de Allende. Hace un par de meses me ocurrió esto alrededor de las 3 de la madrugada. Escuché unos llantos muy fuertes como de una mujer. Al ser yo de sueño ligero, no pude evitar despertarme. Escucharlo me sacó mucho de onda, pues no podía imaginar un escenario normal en el que alguien a esa hora estuviera soltando tremendos alaridos. Esto había provocado que el ruido de los perros y las gallinas que había ahí mismo en la zona fuera insoportable. Todos estaban alteradísimos. Adormilada llegué a preguntarme quién había sido el gracioso que había puesto el audio de La Llorona para su tonta broma, y me di cuenta que el sonido iba acercándose hacia donde estaba mi casa, y entre más se aproximaba, más parecía como si a los animales los torturaran. Sus ladridos y cacareos eran espantosos. Entre mi sueño y la vigilia, imaginaba que los animales hacían hasta lo imposible por alejarse. Imaginaba a los perros aventándose de las azoteas para correr hasta donde el llanto no se escuchara, o a las gallinas y pollos matándose unos a otros de la desesperación. Sé que suena algo exagerado, pero es que si hubieran escuchado cómo hacían los pobres animales, entenderían por qué lo digo. Finalmente, el llanto de la mujer cesó e inmediatamente los animales se comenzaron a calmar. De verdad me impactó mucho el fenómeno. Creo en lo paranormal, aunque por mi salud mental trato de mantenerme un poco escéptica. 2 días después le comentaba a mi suegra lo ocurrido, y me dijo que ella igual lo ha escuchado en otro momento de su vida, que es el llanto de una mujer, y a veces viene acompañado del de un niño. Le pregunté qué creía que era, y ella me respondió de la manera más simple, como si se tratara de algo normal, que eso era el diablo. El cuervo. Hola, Ger. Mi historia comienza así. Vivo en el campo, siendo más exactos, en un bosque de nogales bastante grande. El pueblo más cercano está a 15 minutos a pie. Una tarde de hace 6 años aproximadamente, salí a correr por todo el bosque con mi mamá y mis perros. Tengo 2 cockers y un gran danés. Esta es una actividad que disfrutamos mucho y hacemos todos los días. Pero aquella vez, razón por la que cuento esta historia, fue diferente. A mí me gusta adelantarme e ir viendo qué piedras puedo agarrar del camino, así que ya andaba bastante alejada. Uno de mis perros pequeños iba junto a mí. Jugaba con él mientras hacía mi tarea de buscar piedras cuando, de pronto, a varios metros,
vi un ave planeando que se dirigía a nosotros. Y se preguntarán qué tiene eso de raro. Pues nada más que el ave, de un color amarillo crema, calculo que medía cerca de 6 metros con las alas extendidas. Iba descendiendo en nuestra dirección, pero en algún punto se desvió y se metió detrás de un tronco de un árbol muerto bastante ancho y alto, ocultando al ave en su totalidad. Volté a ver a mi perro y él también estaba viendo al cielo, pero no se veía alterado. Me confundí tanto que lo primero que pensé fue en agarrar a mi perrito por el miedo de que se lo llevara. Pero otra parte de mí pensaba que estaba loca, pues no era posible que un ave de tal tamaño pudiera existir. Quizá era un efecto de luz o una bolsa gigante volando. Mi miedo se confirmó cuando detrás de mí mi mamá empezó a gritarme que me regresara, que agarrara a mi perro y me fuera corriendo porque había visto un ave gigante delante de nosotros. No lo pensé 2 veces, y una vez que cargué a mi mascota me fui corriendo. Ya a unos 20 metros de distancia, nos quedamos viendo el tronco donde se había escondido el ave. Y quizá ahí bien podría haber acabado la historia, pero yo, como soy una persona muy curiosa, no resistí las ganas de ir a ver. Le dije a mi mamá que se quedara con los perros, que iría a checar qué había detrás del tronco. Y así, con todo el miedo del mundo, me dirigí a ese lugar. Casi al llegar al tronco donde se había escondido, salió saltando un cuervo que cojeaba y tenía un ala lastimada. Bastante confundida empecé a caminar hacia él y al verme se acomodó el ala como si siempre hubiera estado fingiendo su dolor. Se le compuso la pata también y se fue volando mientras hacía ese característico sonido de los cuervos. Una vez que se fue, y con la curiosidad viva todavía, caminé más rápido y ahora sí me asomé detrás del árbol, pero no había nada. Si yo hubiera estado sola creería que me dio algún brote psicótico, pero al ver a mi mamá tan asustada al igual que yo porque vivimos lo mismo, sé que fue real. Es la cosa más extraña que he experimentado con mis 20 años de vida en ese entonces. Nunca me había pasado algo paranormal. Era imposible que un ave de tal tamaño se hubiera ido volando sin que yo la viera porque el terreno es plano. Después de eso bendijimos todo el lugar con agua bendita y pusimos medallas de un santo por todas partes. Nunca más lo vimos, pero aún después de tanto tiempo, sigo pasando por el mismo lugar para ver si un día me lo vuelvo a encontrar. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas afortunadamente y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.